con esta cobertura extraordinaria. ¿Cómo entender una convocatoria tan, pero tan multitudinaria? Por un lado, el fervor católico del pueblo peruano, demostrado también en ocasiones anteriores, pero por otro, el carisma, la personalidad que ha caracterizado siempre al otrora cardenal Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Cálido, un gran comunicador con una capacidad enorme para generar empatía y fervor. Los gestos que nos han dejado y contagiado durante su paso por el Perú, en el siguiente reportaje de Karina Novoa y Eduardo Cobos. Buenos días. Es el hombre que rompe el protocolo para estar con el pueblo, el que abraza y extiende las manos cargadas de esperanza. El hombre cercano, incansable, de fácil entendimiento. Yo quisiera citar un santo padre, pero no se me ocurre ninguno. Pero voy a citar al nuncio apostólico. Hablando de esto, un antiguo refrán africano: los jóvenes caminan rápido, pero son los viejos los que conocen el camino. ¿Está bien? El que lleva consuelo y tranquilidad, el que transmite con risas y metáforas, el que ofrece su cálida pero contundente palabra, el mismo que ocasionó una explosión de fe y esperanza en el pueblo peruano. Viajaron para verlo y lo vieron, madrugaron para recibir su bendición y el Papa Francisco lo hizo. Alrededor de la Plaza de Armas para recibir el saludo y la bendición del Santo Padre, que da una vuelta con el papamóvil. La gente está emocionada. Se puede ver nítidamente, va a dar la vuelta a la plaza, lo pueden ver de todos los ángulos. Es el Papa Francisco a través de sus gestos. Son los hechos en vez de las palabras. Un almuerzo con representantes de comunidades indígenas amenazadas, no con altas autoridades, sino con sencillos nativos. El saludo a Doña Trinidad entre la multitud. Lo único que ella tenía era su fe. No lo podía ver, lo quería tocar y lo hizo. Y el amoroso encuentro de Francisco con los enfermos, después de extenuantes jornadas y viajes con el cansancio a cuestas, se ocupaba de ellos. El Papa también se le puede calificar tranquilamente como el Papa de los descartados, porque constantemente está hablando de ser solidarios con aquellos que son considerados menos en la sociedad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora ya está siendo tarde, tienen que llegar a casa, tienen que dormir y tienen que dejar dormir a la gente que vive acá. ¿Hasta poco? Jorge Mario Bergoglio, sudamericano, argentino, jesuita, conciso, claro, quien predica en nuestro idioma, quien en nuestra patria ha dejado nuevamente claro
que es inmensamente devoto de la Virgen María. Llegó el Papa Francisco, como es él, totalmente devoto a la Virgen María, viene a saludar a la Santa Madre de Dios. Está aquí el Papa Francisco en su primera parada, donde tiene contacto con el público. Él es un Papa cercano, que quiere estar con el pueblo, y lo primero que ha hecho en su primera parada es llegar hasta donde lo espera la población, aquí al final de la Avenida Brasil. El Papa Francisco va subiendo lentamente al papamóvil ante el saludo de miles de personas que se han congregado aquí a verlo, a mirarlo, a sentir la esperanza. Saluda al pueblo peruano. Lo que quizá no hemos tomado en cuenta, los significativos gestos del Santo Padre. Todos los detalles, aquí, en Panorama. Muy emocionada, tengo una emoción única. Lindo, es bello el Santo Padre. Ay, el Papa es lo máximo, es una persona tan conciliadora. El único hombre que tiene la capacidad de reconciliarnos entre todos. Francisco, hijitos están contigo. Juan Pablo II es el Papa peregrino, el Papa que viajó para llevar el Evangelio, el Papa Benedicto XVI, el Papa teólogo, uno de los grandes intelectuales que hay actualmente, y el Papa Francisco yo lo calificaría como el Papa de la espontaneidad, el Papa de la esperanza, y él mismo dice, los sacerdotes deben de tener olor a oveja. ¿Y qué significa tener olor a oveja? No significa no bañarse, significa estar en medio del rebaño, estar con la gente para llevarla a Jesucristo. Cada uno de sus gestos lo pintan de cuerpo entero, humilde, cálido y siempre al pie del rebaño. Este es quizá uno de los detalles que marcarán su visita. Sorprendió a todos durante su paso en Trujillo. Todo en su visita está planeado. Las horas son exactas, los lugares a los que llegará inamovibles, los recorridos perfectamente planeados. En medio de uno de esos recorridos, el Papa sorprendió a todos. El Papa estaba sobre el papamóvil, saludando de un lado a otro, cuando logró distinguir en medio de la multitud a Doña Trinidad, una mujer ciega, con su hijo al lado, solo con este cartel en alto. Trinidad había viajado 4 horas de Chiclayo a Trujillo para tocar a su santidad. Parecía imposible, pero con el Papa Francisco no lo fue. Al verla, detuvo la caravana y cumplió el más intenso deseo de esta chiclayana, que se llevó la bendición y la calidez del Papa marcados en el corazón. Sí se pudo. Santo Padre, aquí lo estamos esperando, aquí lo tenemos ya frente. Como también pudieron todos estos enfermos. Bienvenido, Santo Padre. Bienvenido a la iniciativa, bienvenido nuevamente. Aquí te estamos esperando, aquí están todos los peruanos. Hemos aprobado la participación contigo. Y ahora les voy a dar la bendición, pero todos se van a ir esta noche a casa pensando en estos enfermos y pidiéndole a la Virgen que esté cerca de ellos. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora ya está siendo tarde, tienen que llegar a casa. Tienen que dormir y tienen que dejar dormir a la gente que vive acá. ¿Ah, tampoco? No. Así que se van a casa tranquilos
y hasta mañana si Dios quiere. El Papa llegaba cansado después de arduas jornadas, viajes y contacto con los fieles. Llegaba a descansar a la Nunciatura, pero aquí estaban ubicados los niños y ancianos enfermos. Lo esperaban en la puerta. El mismo Francisco había pedido un sitio especial para ellos, para tratar de devolverles la esperanza que tanto necesitan. Y lo hizo. 8 de la noche del sábado, a su regreso del agotador viaje a Trujillo, cuando el Santo Padre ya había saludado a los enfermos en la puerta de la Nunciatura, cuando ya se había despedido de todos los fieles apostados en la avenida Salaverry. Llegó esta niña, postrada en esta camilla y con respirador artificial. La bajaron de la ambulancia y entonces, nuevamente Francisco sorprendió. Las puertas se abrieron y al igual que el resto de ancianos y pequeños enfermos, recibió seguramente lo que buscaba, la tranquilidad en su bendición, el consuelo que solo ofrece la esperanza. Como esta mujer, o este chico, o esta madre, con su hijo en brazos, con solo verlo y su fe, era suficiente. Nuestro deseo es que el Papa les dé la bendición porque es gracias a Dios que ellos están vivos. Ellos nacieron con un problema neurológico que fue detectado recién al 1 año y medio de edad. Lo único que yo hice fue pedirle a Dios para que ellos pudieran salir de esto y pudieran estar en mi casa. Estuvieron 4 años hospitalizados. Yo sé que Dios es milagroso y que en algún momento ellos quizás no vayan a mejorar, pero van a vivir más años conmigo, ¿no? No solo fueron los enfermos, los nunca escuchados también. En Puerto Maldonado, el sencillo y cercano Papa Francisco quiso tener contacto directo con los que no tienen voz. Ellos estuvieron sentados en su mesa, ni los obispos ni las autoridades, ni el presidente de la República, sino estos 8 representantes de las comunidades indígenas. Almorzaron con el Papa luego del enérgico discurso en Puerto Maldonado. Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. Cuando escuchamos y vemos... Según el Vaticano, el Papa Francisco en la mesa siguió indagando informalmente sobre la depredación de los recursos naturales y la amenaza contra los indígenas. El Papa ya tiene una doctrina bien preparada porque ha escrito una encíclica que habla sobre la ecología, que es la encíclica Laudato Si, y ahí el Papa en esta encíclica Laudato Si señala que la creación, la naturaleza, no es un botín a ser devastado. Un Papa cercano e incansable, los nativos, los enfermos y los niños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le pido 2 cosas, que recen por mí y que no se olviden que son las estrellitas que iluminan en la noche. Gracias. El Papa Francisco ya es amazónico. El Papa Francisco ya es amazónico. Papa Francisco, te queremos. Gracias por venir a esta tierra de diversidad. Niños, cuidado, niños. No había cansancio que valga. A pesar de sus 81 años, a pesar de lo ajustado de la agenda, a pesar que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, sin despertador para rezar, el Papa lo volvió a hacer. Era una fiesta. La espera era larga, pero el entusiasmo más fuerte. El primer día esperaron pacientemente unas 7 horas para ver al Papa y el Papa no los defraudó. Primer día de visita del Papa Francisco y toda esta multitud se ha congregado frente a la Nunciatura. Y miren ustedes toda la gente que ha venido.
el pueblo católico feliz, emocionado, miles de hombres, mujeres, niños, ancianos, todos con una sola misión: ver y recibir la bendición del Papa Francisco. Ven ustedes, están saliendo la gente de aquí, son niños, bebés, familias completas, adultos mayores que han venido aquí a darle la bienvenida al Papa Francisco. El segundo día, esta misma calle seguía repleta de gente desde el amanecer. Y ahora, despacito, despacito, se van yendo para las casas. Lo van a hacer, ¿eh? Porque ustedes necesitan dormir. Y la gente de acá de los edificios también. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Adiós. ¿Qué trajo el Papa Francisco? Todo esto, una visita plagada de gestos, voz para los olvidados, tranquilidad para los más frágiles, cercanía y calidez, un desfile de tradiciones y peruanidad y un mar de peruanos unidos por la esperanza. Mírense al espejo de vez en cuando y que el Señor los bendiga, este mismo Señor, que la Virgen los cuide y de vez en cuando, como dicen en el campo, échenme un rezo. Gracias. Sin duda, la mejor señal, el mejor mensaje ha sido el de predicar con el ejemplo. Y eso es lo que nos queda de esta visita histórica del Papa Francisco. Ahora sí nos vamos a una brevísima pausa en el programa.